Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta la razón del por qué regresó Pablo a Listra. En este lugar nos encontramos con asuntos bien interesantes. Algunos podrían creer o considerar que Pablo hizo algunas cosas extrañas, y más adelante se van a dar cuenta del por qué estoy diciendo este asunto. El criterio selectivo de los acontecimientos de parte de Lucas, o sea, como Lucas lo describe, a Pablo casi directamente a Derbe y a Listra, y él pasa de Siria y Sicilia. Lo único que dice allí Lucas es que Pablo pasó por aquellas regiones confirmando a las iglesias. En otras palabras, Pablo regresa para confirmar la obra, para reafirmar la obra que se había realizado allí. Recuerde que Pablo y Bernabé se habían dividido, y ahora Pablo, cometido con el propósito de cumplir con la misión que Dios le había encomendado, aquí nos enseña algo interesante que Pablo hizo. Podemos ver la sensibilidad del apóstol Pablo para tratar de eliminar todo tropiezo, toda barrera para alcanzar a las almas de aquellos judíos. Y lo que vamos a leer a continuación nos muestra cuán sensible era el apóstol Pablo para evitar, para quitar todo aquello que fuera un impedimento para alcanzar a los judíos. En el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En otras palabras, el papá de Timoteo era un gentil. Dice que, y daban buen testimonio él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, oiga bien, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En otras palabras, aunque Pablo decía, si estás incircunciso, no te circuncides, y si eres circuncidado, quédate circuncidado. La circuncisión no es nada. Pero él entendía que el prejuicio religioso de los judíos podía causarle un problema a él y sobre todo a su acompañante, ahora siendo Timoteo. No le permitirían entrar a la sinagoga donde Pablo tenía la costumbre de ir y predicarles. Entonces, para quitar esa barrera, para eliminar ese obstáculo, dijo Pablo, mira Timoteo, yo quiero llevarte conmigo a la obra, pero te pido que te circuncides. Por eso es lo que sucede. Pero me interesa grandemente señalar el asunto más allá. Dice, aunque el padre de Timoteo era gentil, su madre era judío-cristiana. Su nombre era Eunice. A pesar de no estar circuncidado, Timoteo conocía las escrituras desde la niñez. Dice que lo que implicaba que él también era una persona piadosa como cristiano. Ya se había ganado el respeto y la admiración de todos los creyentes de su localidad. Los judíos reconocían el origen judío a través de la línea materna, pero el padre de Timoteo realmente era un gentil. Su padre era de origen griego y consideraba que la circuncisión era bárbara. En otras palabras, para los gentiles, la circuncisión era una práctica que era bárbara, era grotesca. Como deseaba tener a Timoteo como colega, como judío incircunciso, le prohibirían entrar en la sinagoga. Y lo que harían era acusar a Pablo de un apóstata. Entonces Pablo hizo que se circuncidara. La motivación era totalmente práctica y no debería considerarse contradictoria con el evangelio que predicaba. O sea, él estaba tratando de quitar todas las barreras posibles. Después de volver a Listra y de visitar los lugares en los que había estado, en su primer viaje, Pablo decidió dirigirse al sureste. Y me interesa grandemente lo que dice el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia. Esto es interesante. El Espíritu Santo poniendo obstáculos para que no predique en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces aquí se presenta la evidencia de lo que Dios quiere para Pablo. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios iba no donde él quería, sino donde Dios lo enviaba. Él fue y llegó a aquellos lugares. Aunque el Espíritu le impidió predicar en Asia, él fue obediente, y cuando llegó al puerto de Troas, donde dice podía zarpar en varias direcciones. En otras palabras, como quien dice que llegó a una ciudad puerto. Hoy podríamos decir llegó a la terminal de buses, y de ahí podía dirigirse a cualquier parte donde él quería. Cuando sus compañeros entraron de la visión, dice, se enteraron de la visión, concluyeron que Dios los había llamado para compartir el Evangelio con los macedonios. Esta fue la razón por la cual Pablo volvió a Listra. Ahora, es interesante notar cómo Dios estaba dirigiendo su obra en las manos o en la misión del apóstol Pablo. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y comprendamos cuál es la bendición de Dios para nosotros en este día, con el tema que es: ¿a dónde fueron los misioneros al llegar a ese lugar llamado Filipos? Leamos qué nos enseña la lección, recibamos nuestra bendición.